Amén. Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Bendecidos en el nombre del Señor. Bueno, un cordial saludo a toda la audiencia que se encuentra aquí presente. Sé que es un grupo especial. Hoy había un movimiento extraño en las afueras de la ciudad y es una bendición poder estar hoy aquí reunidos, ¿no? Es algo bonito, sé que lo buscan de corazón y eso es bien importante. También un cordial saludo a toda la teleaudiencia, aquellas personas que se encuentran detrás de sus receptores, un cordial saludo. Este es su Ministerio Internacional Jesucristo Esperanza Viva de Salvación, ministerio que nació en el corazón de Dios en esta ciudad con un propósito específico de establecer el reino de los cielos y de extenderlo para las naciones. Amén. Bueno, les voy a pedir un favor, ¿me colaboran? Trabajamos con diapositivas, entonces es importante que nos ubiquemos acá. Vamos a continuar con el tema de la semana anterior. Sé que el Señor nos ha dado un poquito más de luz, entonces vayamos a Mateo 19. Vamos a empezar a digerir un poquito más. Mejor, antes de ir a Mateo 19, tengámoslo ahí, vayamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Aquí hay un mandamiento, ¿sí? En esta versión, Dios habla hoy, dice advertencias contra la idolatría. Y en esta otra versión, de Barín, dice también lo mismo, advertencia contra la idolatría de Canaán, ¿sí? En esta, la diferencia entre la una y la otra es de que acá lo coloca como un mandato y es el mandato 23. Y si el Señor lo manda hay que obedecerlo, ¿sí? Bueno, entonces, hoy el Señor va a querer que nosotros nos dispongamos un poquito más y nos entreguemos en sus manos para que aprendamos a ser obedientes en Él. Y antes de iniciar, pues hay que darle la entrada pues al Espíritu Santo para que Él tome control de esta enseñanza. Él es el único que puede cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Yo no puedo. O sea que si me están mirando a mí, se equivocaron. Es el Señor, amén. Bueno, mi Padre amado, estamos hoy aquí delante de tu presencia, humillándonos, mi maravilloso Señor, presentándonos primeramente delante de ti, mi maravilloso Señor, presentándonos con ese sacrificio, bendito Dios, presentándonos con el Cordero inmolado, bendito Dios, presentándonos con ese Cordero, bendito Dios, que tú nos exiges, Santo de Israel, para podernos presentar delante de ti. Delante de ti presentamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, reconociendo que su sangre preciosa nos ha limpiado, reconociendo que su sangre preciosa nos ha redimido, mi precioso Señor, y estamos hoy aquí, precioso Señor, para pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido delante de ti, tanto de forma consciente como de forma inconsciente, mi maravilloso Señor. Ten misericordia de nosotros, Santo de Israel. Tú nos has traído hoy con cuerdas de amor, mi maravilloso Señor. Sé que para muchos fue un esfuerzo estar hoy aquí, bendito Dios, dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Que tu bendición repose sobre ellos, declarando, amado Espíritu Santo de Dios, que tú tomes dominio y control de nuestras vidas en esta hora, Señor. Que seas tú ministrando, amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, bendito Dios, que desciende sobre la tierra, mi maravilloso Señor, la cual la abona, Santo de Israel, la cual la llena y da vida, precioso Señor. Seas tú, bendito Dios, labrando nuestros corazones, bendito Dios, acondicionándolo para recibir el mensaje de tu palabra en esta noche, maravilloso Señor. Tú eres digno de recibir loor, tú eres digno de recibir alabanza, tú eres digno de recibir exaltación, amado Espíritu Santo de Dios. Toma control de este lugar, que tu fuego hoy inunde nuestras vidas, que tu fuego, bendito Dios, empiece a quitar, bendito Dios, todo concepto y todo raciocinio humano, bendito Dios, toda costumbre, bendito Dios, que hayamos heredado, bendito Dios, de nuestros ancestros o que hayamos venido haciendo, bendito Dios, de acuerdo a la cultura en la cual nosotros vivimos, mi maravilloso Señor.
Seas tú hoy propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Seas tú ministrando hoy en nuestras vidas. Seas tú hoy restaurándonos, Santo de Israel, restaurando nuestros corazones, restaurándonos, Santo de Israel, restaurando esta ciudad, restaurando esta congregación, restaurando cada familia que se encuentra hoy aquí reunida, mi maravilloso Señor, porque ese es tu propósito, Hachem de los ejércitos. Tú eres digno de recibir loor, tú eres digno de recibir alabanza, tú eres digno de recibir exaltación. Estamos aquí porque creemos que tú eres un Dios vivo y tú eres un Dios real, mi maravilloso Señor. Que cuando tú declaras tu palabra, esa se cumple de forma instantánea, mi maravilloso Señor. Así como fueron formados los cielos y la tierra, Señor. Cuando tú declaraste tu palabra, fue hecho, maravilloso Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, sedientos de tu palabra. Avívanos en esta noche, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para estar atentos a tu palabra, para estar atentos a tu llamado. Permítenos, bendito Dios, reconciliarnos verdaderamente contigo, tener un verdadero arrepentimiento, mi maravilloso Señor. Henos hoy aquí, Señor. Tú eres digno de recibirlo, ora, alabanza y exaltación. Haz lo que tú quieras, amado Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas. Muévete como tú deseas, amado Espíritu Santo de Dios, porque eres tú nuestro Maestro, eres tú nuestro Consolador, y a ti te damos loor, te damos alabanza y exaltación, y te damos gracias por estar hoy aquí presente, porque tu palabra dice que donde dos o tres se encuentren reunidos, unánimes en un mismo sentir, bendito Dios, buscando tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios, ahí tú vas a morar. Y entendemos y comprendemos que estás hoy aquí, mi maravilloso Señor. Sé propicio a la necesidad de tu pueblo, Señor. Danos de ese alimento que desciende de los cielos, Señor. Vivifícanos con tu maravillosa palabra. Transforma nuestro caminar y conviértenos en esos verdaderos adoradores que tú buscas, Santo de Israel. Hombres y mujeres que a ti te adoren en espíritu y que lo hagan en verdad, mi maravilloso Señor. Quedamos en tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios. No permitas que sea yo, que seas tú ministrando de una forma especial, bendito Dios, en tu pueblo, porque tu pueblo, bendito Dios, te necesita y necesita recibir tu palabra, Señor, para que podamos caminar, bendito Dios, en caminos de vida y en caminos de verdad, para que aprendamos a caminar en Cristo Jesús, mi maravilloso Señor. Amén. Bueno, entonces vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 6. Bueno, voy a leer la versión El Reina. Amén. Entonces empezamos. Cuando Yahweh, tu Dios, te haya introducido en tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Ahora sigue el mandato 26. Y Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas compasión. Vayamos a repetir de nuevo el verso 2. Y Yahweh tu Dios las haya ¿qué? Entregado delante de ti y las haya derrotado. O sea que la batalla no es nuestra, sino que es del Señor, y la victoria es de Él. Amén. ¿Qué termina diciendo? Complementándola, la destruirás. ¿Qué? La destruirás. Y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella compasión. En el verso 3, y como mandato 4:27, y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a potestades ajenas, a dioses extraños, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos, sus altares destruirán, y quebrarán sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemarán sus esculturas en el fuego. En el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios, y Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Entonces, el Señor aquí está hablando de 3 mandatos. El mandato 4:27 dice, no te emparentarás con ellas.
No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a potestades ajenas, y el furor de Yahweh se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. ¿Es un mandato? Amén. ¿Sí? El Señor explica en su palabra de que nosotros no nos debemos de unir en yugo desigual. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo aclara la palabra del Señor, ¿sí? Porque nos desviarán del camino de Yahweh y nos harán servir a sus dioses. Ahora sí, vayamos de nuevo a Mateo 19 para acabar de complementar un poquito más. Entonces, si es un mandato, ¿se debe de cumplir? Se debe de cumplir. Vayamos a Mateo 19, desde el versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Amén. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola carne. Lo que veníamos tratando la semana pasada, ya no son dos, sino que son uno. Lo dice el Señor. O sea que un matrimonio que está dividido no está haciendo la voluntad de Dios. Si el uno coge para un lado y el uno dice que es blanco y el otro que dice que no, es negro, allí hay problemas. Amén. Y el Señor no está dirigiendo ese matrimonio. Sigamos leyendo. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse. Entonces ya comprendemos la razón por la cual el Señor permitió el divorcio: por la dureza de nuestros corazones. Y cuando empezamos a hablar de la dureza de corazones, ahí es donde entra Deuteronomio 7. Nos dicen: no se metan con el mundo, no se metan con las mujeres o con los hombres del mundo, porque los van a desviar. Y es un mandato del Señor para los hijos de Dios. Amén. Para que empecemos a entender por dónde va este asunto. Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. ¿Quién les permitió divorciarse de la esposa? Moisés. No fue un mandato de Dios. Fue una concesión que Moisés permitió al pueblo para que actuara de determinada manera por la dureza de corazón de las personas. Precisamente por los tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de en esta versión es unión ilegal, en otras versiones es fornicación, ¿sí? Y en otras versiones también aparece la palabra adulterio. Entonces, hay que empezar a comprender que realmente el Señor quería hablar sobre una unión ilegal. Me puse a investigar un poquito y cuando aquí se habla de unión ilegal, en el hebreo está la palabra zenut. Y la palabra zenut significa relaciones sexuales ilegales. ¿Sí? Zenut, S-E-N-T-H.
Senud. La palabra del Señor muta, la palabra del Señor cambia con el tiempo. La palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿quiénes se encargan de mutar la palabra? Los hombres. Entonces, después fue traducida esta palabra al griego y se le colocó la palabra porneia, ¿sí? Relacionándola con el mismo significado, relaciones sexuales ilegales. En el hebreo no existía una palabra que definiera lo que es divorcio. Para ellos eso no existe, porque el Señor declaró en su palabra, serán una sola carne, ¿sí? Divorcio en el origen o en el principio del Señor no existe. Que quede eso definido, ¿sí? Pero hay otros aspectos que entran, que nos empiezan a afectar y es nuestra condición. Entonces el Señor tiene que buscar la manera de que nosotros de alguna u otra manera empecemos a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Entonces le colocaron porneia y ya después empezaron a colocarle a esta palabra senud, a confundirla con adulterio. Y ya después se tradujo en el latín y le colocaron fornicari. Y fornicari traduce a tener sexo con prostitutas. Que viene de la palabra fornix, que es zonas donde residían las prostitutas romanas. Entonces le fueron cambiando la esencia de la palabra. Entonces se quedó como fornicación. Y fornicación con el tiempo se le empezó a dar una traducción que consiste en relaciones sexuales premaritales, antes del matrimonio, y totalmente desvirtuaron el origen de la palabra o el significado de la palabra, de lo que el Señor quería explicar pues en este tema tan especial. Amén. Que quede eso claro. Entonces el Señor aquí está hablando es de senud o de porneia, que traduce relaciones sexuales ilegales. Los traductores de esta versión, en cierta medida, empezaron a hacer ese estudio y terminaron concluyendo de que eran uniones ilegales que en cierta medida giran en torno a la realidad, relaciones ilegales. Entonces ahí empezamos a hacernos una pregunta, ¿qué es una relación ilegal? Amén. ¿Quién opina quién da otra opinión? Unión libre. Otra opinión. ¿Qué quiso decir Jesús aquí? Una unión ilegal. Que no está establecido en la palabra, ¿sí? Que no está legalizado por Dios. Amén. Entonces el Señor va a empezar a dar un poquito más de claridad de lo que Él quería expresar, porque Jesús estaba en medio de un gran cúmulo de personas. Tenían diferentes situaciones. Habían personas que estaban en unión libre, habían personas que estaban en concubinato, tenían 1, 2, 3 mujeres. El Señor quería resolver ese asunto. Amén. Entonces, sigamos leyendo un poquito más. A no ser, volvamos a leer desde el 8. Jesús les dijo, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Y esa palabra adulterio sí va a la par, porque se da dentro de un matrimonio, una de las dos partes va y tiene una relación amorosa con otra persona por fuera, tanto física como espiritualmente. Amén. Pero volvamos a leer el versículo 5 de Mateo 19. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona.
Así que ya no son dos, sino uno solo. Que quede eso claro. Y eso el Señor me lo está aclarando a mí. Uno, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma manera de pensar. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separarse de lo que Dios ha unido. Entonces, para llegar a comprender qué es lo que Dios ha unido, tenemos que comprender la palabra de Dios. Aquí está hablando de relaciones ilegales. Y si el Señor está hablando de una relación ilegal, ¿el Señor la habrá unido? ¿Cierto que no? El Señor dice, no hagan eso. El Señor dice, no voy a permitir de que el hijo de el hijastro se case con la madrastra. ¿Sí? Y en medio de ese grupo habían personas que tenían esa vida. Entonces el Señor tenía que hacer una salvedad. Porque no todos estaban caminando como el Señor quería que caminaran. Entonces Él tuvo que manifestar esta palabra unión ilegal. Y si es una unión ilegal, ¿el Señor está ahí involucrado? ¿Por qué no está involucrado? Bueno, ¿quién? Pues sí, coloquemos el micrófono porque aquí es, en estos dos puntos es donde nos vamos a centrar para empezar a comprender muchas cosas. Buenas noches. Buenas noches. Hay unas cosas que debemos de dilucidar a la luz del Espíritu Santo, como bien dice aquí en este pasaje. Una son las leyes, las normas que creó el hombre como tal. Por ejemplo, por decir algo, la famosa ley de ojo por ojo, diente por diente. Eso no es de Dios, inclusive no es de Moisés. Pero también por la dureza y por, digamos, por la mejor administración que le tocó a Moisés de ese pueblo tan difícil de manejar, él también hizo bajo su conveniencia algunas concesiones, como fue esta ley que estamos viendo, la ley del divorcio, pero fue una ley de Moisés que salió originada por el hombre. Por allá en alguna parte nos dice que el sábado fue creado creo que fue por Dios, no por el hombre ni para el hombre. ¿Sí? Entonces hay cositas así que nos dan a entender que Dios quiere algunas cosas, pero que somos nosotros los hombres que en nuestro caminar las amoldamos, las amañamos, y la costumbre se termina haciendo ley. Pero de todas maneras la palabra y las ordenanzas de Dios siguen siendo las palabras y las ordenanzas de Dios, amén, que son las que debemos de observar. Sí, sí, es cierto. En el mundo, a través de la costumbre y a través de avalar las personas determinados comportamientos, dicen es bueno, y se va convirtiendo en ley, se va convirtiendo en norma, y de pronto no va conforme a la voluntad de Dios. Así es que se ha empezado a establecer lo que hoy en día pues empezamos a hablar sobre la parte del derecho y todas las normas existentes, porque vivimos en un país democrático, ¿no? La unión de pensamientos para llegar a una sola conclusión. Entonces, en el versículo 5 dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Si una relación, como la que veníamos planteando acá, una unión ilegal que se dio, fue voluntad de Dios y Dios va a bendecir esa unión, no, porque no fue voluntad de Dios. Entonces, empezamos a ver matrimonios y empezamos a ver condiciones como las de hoy en día que estamos viendo que se están casando hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Dios está ahí? ¿Dios bendice esos matrimonios? De lógica no. ¿Por qué? ¿Quién quiere opinar por qué? Está fuera, pero pongámosle lógica. Ministro, colabórenos. Bendiciones para todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está mal que no se casen dos hombres? ¿O por qué está mal para ti que un hombre con un hombre se casen? Porque van en contra de la palabra de Dios. Pasan por encima de la palabra que Dios dijo. Dios dijo, varón y hembra los creó y los bendijo en Génesis.
Amén. Génesis 1:26, Sí, sí. dice el Señor. Hay otra relación entre un hijo y la madrastra. Hubo conflicto entre el papá y la madrastra y se fue el papá y quedó la madrastra y el hijo le gustó y se casó con ella. Entonces, o sea, Dios no quiere el mal para nadie, ¿cierto? Pero cuando ese hombre pasa por encima de la palabra de Dios, de la voluntad de Él, viene una consecuencia. ¿Sí? Pero como Dios es misericordioso, Dios le advierte antes a esa persona para que no lo haga, para que no le venga ese mal, ¿sí? Pero el hombre dice, prueba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice, no, yo sé lo bueno y lo malo, ¿sí? Y lo hace a su manera. Amén. Se pone a la altura de Dios. Perfecto. Entonces está bastante bien y ahorita vamos a empezar a ver a qué el Señor se está refiriendo con uniones ilegales. Amén. Bueno. Mientras tanto, vayamos Si de pronto a Levítico 18. Si de pronto me voy a adelantar algo que tú vas a tratar, me dices para, Listo. pues para no Problema. meterme en tu tema. Pero mire que respecto a lo que estamos hablando, esto mismo, lo que Jesús ha enseñado sobre el divorcio, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 9. Esta semana Dios me ha dado la oportunidad de tener algunos espacios de tiempo por la noche y he estado tratando de digerir eso. Perfecto. Y pues también lo digo como a manera lo suelto como manera de pregunta, de alguna inquietud. No quiere decir que yo ya haya tenido el discernimiento necesario, sino que me ha estado trabajando toda esta semana. Dice, Está bien. por tanto, lo que Dios juntó, Amén. no lo separe Ahí el está hombre. la clave, ahí está la clave. Está la clave de por qué hay tantos matrimonios divididos, de por qué hay tanto conflicto matrimonial, de por qué una congregación dice una cosa, otra congregación dice otra cosa, y si de pronto se quiere plantear, o el Señor quiere plantear el tema en la congregación porque Él quiere empezar a hacer algo especial con la congregación, empiezan a hacer comentarios que a uno en ocasiones lo hacen como retroceder, ¿sí? Pero cuando el Señor lo llama a uno, pues uno ¿qué puede hacer? El Señor va corrigiendo. El Señor quiere que empecemos a caminar en Él para que Él empiece a hacer el trabajo que Él quiere. El asunto no es de sentimentalismo. A la palabra de Dios no le podemos colocar sentimentalismo. Ojo, si tratas el tema vas a afectar la sensibilidad de determinada persona. Ojo que de pronto podés afectarlos, pero el Señor dice, hay que restaurar hogares, hay que colocarlos en su punto porque el Señor quiere levantar verdaderos sacerdotes, quiere levantar verdaderos adoradores, quiere colocar personas que cuando vengan acá arriba y empiecen a hablar de determinado tema y empiecen a ser instrumentos en las manos de Dios para que el Señor empiece a cambiar corazones y empiece a dirigir a su pueblo, pues ellos tengan bien ordenado su hogar. Eso es lo que el Señor empieza a demandar y se van a dar cuenta de que el Señor lo demanda. Ya leímos Deuteronomio 7. Perdón, Gustavo, ¿Sí? para terminar, para redondear la idea, Dale. lo que me ha estado inquietando toda esta semana, un ejemplo de tantos que se me han venido a la cabeza. Si nosotros, estando allá afuera, estando en el mundo, nos enamoramos de una persona y estando ambos, tanto la otra persona como yo, en el mundo, alejados de Dios, decidimos casarnos, pero vamos ante el altar, por llamarlo de alguna manera, y ante el notario, y nos casamos más por tradición, más por guardar las apariencias, que por entregarle esa relación a Dios. Normalmente, Ahí hay muchos problema. muchas de esas personas no lo hacen así. Entonces, me pregunto yo, esa pareja que no fundamentó esa relación sobre la roca, que para muy poquito o nada tuvieron presente a Dios, me sigo preguntando y le he estado preguntando todos estos días, por ahí unas tierras frías que he estado, esa pareja se puede disolver, porque a lo que yo he leído, esa no fue fundamentada por Dios, esa relación no la estableció Dios, entonces se puede disolver. El Señor hoy va a dar un poquitico de luz en torno a eso, el Señor lo va a ir clarificando de a poco. Vamos a tratar
cosas que ya el Señor nos ha ido mostrando definidas y vamos a tratar algo en torno a ese tema, porque hay matrimonios que no son de Dios. ¿Qué dice el ministro Plinio? Hay matrimonios que hacen parte de congregaciones que el Señor no los ha unido, que no tienen la bendición de Dios y se mueven en la congregación y se mueven dentro del pueblo que se dice ser cristiano. El Señor quiere cambiar esos aspectos y nos vamos a dar cuenta del por qué. Amén. Ministro Plinio. Amén, Dios le bendiga. Algo parecido precisamente a lo que dice don José. Quería precisamente también, digámoslo, plantear. Él dice, sí, guardando las apariencias o cosas así, lo que yo entendí. Pero mi planteamiento es otro. Aquí en el pueblo de Dios, ahora que estamos aquí caminando con el Señor, yo, por ejemplo, vine a conocer compañía idónea porque lo conocí aquí en los caminos del Señor. Allá afuera no se conoce fácilmente ese término. Entonces, ¿qué pasa? Una pareja en el mundo se conocen, se casan sintiendo que sí se aman y que sí se necesita el uno al otro, ¿ya? Y lo hacen por la religión tradicional, como lo hicimos nosotros y los que muchos. Aquí, bueno. Entonces, resulta que comienzan a trasegar y al cabo de cierto tiempo, diga usted 10, 12, 13 años, no sé, X tiempo, comienzan desavenencias porque ya uno de los dos, y normalmente el que más se sale del camino es el varón. Entonces viene la infidelidad, vienen los problemas. Entonces yo pienso que allí en ese caso el Señor admite la separación. ¿Por qué? Por lo que plantea allí sobre el adulterio. Porque hay que tener en cuenta lo que tú decías al principio. Fornicación, cuando las personas no se han casado, ¿sí? Cuando una pareja no se han casado y así sean simplemente amigos, bueno, lo que sea, tienen su relación sexual, están fornicando. Pero donde hay uno casado y el otro libre, por decirlo, entonces el casado comete adulterio y el otro comete fornicación. ¿Okay? Exactamente, perfecto. Bueno. Pero hay que clarificar de qué fornicación viene la palabra porneia y a su vez nesut, o sea que engloba todo. Dentro de la palabra fornicación está adulterio. O sea que la persona que está casada y se mete en una relación adicional, adultera y fornica. Las dos cosas a la vez. Exacto. Amén. Bueno. Sí, entonces lo que yo decía, yo pienso y creo que de pronto allí el Señor sí admite, porque la palabra dice que no está obligada la persona, al hermano, o sea, a soportar, ¿sí?, mala vida, etcétera. Entonces yo pienso, creo, a mi opinión personal, que allí el Señor sí puede admitir el divorcio, porque es diferente a que si uno ya conoce qué es compañía idónea, pues hombre, si yo tengo una relación, ¿sí?, con la otra persona y todavía no nos hemos casado, ¿qué es lo correcto? O le enseñamos a los hijos, pidamos al Padre Eterno dirección. Si es compañía idónea, listo, si no, sepárese. Porque yo, por ejemplo, en muchos momentos cuando he evangelizado y entramos a tocar ese tema, yo le digo, bien sea hombre o bien sea mujer, pídele a Padre Eterno que te diga, que el Espíritu Santo te diga, si esa persona que está a tu lado es su compañía idónea, y listo, si no, pídele que se te lo aleje sin ninguna clase de venganzas ni cosa por el estilo, sino de una manera pacífica, ¿sí?, se pueda llevar a cabo. Entonces ya venga aquella persona que sí está creada por Dios para él, porque sabemos de que, como dijo un paisa por allá, para cada tiesto es su arepa. ¿Qué quiere decir? Que el Señor para cada varón le hizo compañía idónea, ¿sí? Y viceversa también. Entonces ahí es diferente, porque ya uno conoce. Son conceptos diferentes que el Señor va a ir resolviendo. Amén. A medida de que vayamos tratando el tema, porque es interesante. No es lo mismo un divorcio entre dos personas que conocen de Dios, que fue voluntad de Dios, a dos personas que no conocieron de Dios. Para uno no hay divorcio,
porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero para los otros, ahí es donde tenemos que empezar a hacer el análisis, tenemos que empezar a detallar. Bueno, cortico, ministra, para que avancemos un tris. Yo, lo que estaba diciendo don Plinio, yo cuando me casé en el mundo y mi esposo me casé en yugo desigual. Yo vengo a la iglesia, mi esposo no. ¿Pero por qué te casaste en yugo desigual? Porque yugo desigual es que yo conozco la palabra, pero mi esposo no la conoce. Pero cuando se casaron, ¿ambos conocían la palabra? No, no la conocíamos, nos casamos en el mundo por la iglesia tradicional, pero o sea, ninguno de los dos conocíamos. Yo llegué a Cristo, él todavía no ha llegado, pero yo pienso una cosa, yo pienso que uno para tomar una decisión tiene que tener una relación íntima con Dios, porque así como puede tratar con una pareja diferente, conmigo lo puede tratar diferente. Yo no puedo decir como yo llegué a los caminos del Señor y él no está con Dios y yo ya llegué a la iglesia, yo no puedo separarme porque hay unos hijos, hay un hogar, hay un tiempo, y yo pienso que todo viene de la relación con Dios, de que el Señor sea el que oriente, que si esa persona no te conviene, el Señor sea el que obre. Pero yo cómo voy a venir a tomar decisiones en una relación ya establecida, o sea, el Señor restaura. El Señor restaura, pero antes de que te hubieses casado, el Señor te estuvo hablando muchas veces. Sí, pero uno en el mundo no escucha. Entonces el problema ya no es de Dios, sino que es de uno. Sí. Pero el Señor quiere resolver ese asunto, ¿amén? Amén. Entonces, vayamos a Levítico 18. Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Qué decía en Deuteronomio 7? De que no nos podíamos casar en yugo desigual, lo que está diciendo la ministra. No se metan con los cananeos, no se metan con las cananeas porque van a tener problema. Y muchos de nosotros en el mundo actuamos así, de esa manera. ¿Sí? Muchos. ¿Sí? Y en cierta medida yo estoy por ahí medio involucrado en eso, pero el Señor en su misericordia obró y permitió de que Gustavo guardó a Gustavo. ¿Sí? Entonces, empecemos con los actos de inmoralidad prohibidos. A lo que el Señor acá en Deuteronomio 19, ¿sí? 9 plantea comuniones ilegales. En el verso 1, habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh, tu Dios. No harán como hacen en Egipto, de donde el Señor los sacó, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo, Yahweh, soy su Dios, por tanto, guardará mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirán en ellos. Yo, Yahweh lo digo. En el verso 6, empezando con esas restricciones: ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. ¿Qué está refiriéndose a ello? Exactamente. O sea que si ven a un hijo casado con su madre, ¿el Señor eso lo avala? ¿Es algo que el Señor bendice? ¿Es algo que el Señor une? Entonces el Señor, cuando estaba hablándole a la multitud, Cristo dando su explicación, habían relaciones que estaban en esa condición. Entonces él no podía generalizarlo, él tenía que manejar unas excepciones. Esta es una. Entonces, si ven a un hombre, ¿sí?, al papá o a la mamá casado con su hijo, el Señor eso no lo avala. Eso para el Señor no es matrimonio. Que quede eso claro, que quede eso definido. Para el mundo lo será, para el mundo lo será, pero para Dios no lo es. Entonces el Señor dice, si viene una persona a buscarle a Él, tiene que deshacer
es ese contrato, ¿sí? Ese matrimonio humano, mas no de Dios. Vengan o no vengan con hijos. No es de Dios. ¿Sí? Que quede eso claro. Porque ahora vamos a empezar a tratar el tema que plantearon los ministros ahora, que es bien interesante. En el verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿Pasa aquí en la ciudad? Pasa. ¿Pasa en esta nación? Pasa. ¿Y hay en las congregaciones? Que el Señor se encargue de organizar todo. En el 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Estamos hablando de una madrastra. Lo que le pasó en cierta medida a Rubén con una de las esposas de su papá. Eso el Señor no lo avala. Para el mundo se pueden casar, pero para Dios no. Entonces, cuando el Señor hablaba así de forma general, no podía generalizarlo porque habían problemas matrimoniales, habían problemas que el Señor, acerca de esos matrimonios que Él no aceptaba ni avalaba. Esto es lo normal. Ahora vamos a empezar a hablar de otro tema más profundo que nos compete pues a nosotros. En el verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. En el verso 11, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, es parienta de tu padre, su desnudez no la descubrirás. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo. ¿Pasa? ¿Y en esta ciudad pasa? Y se ha tornado hasta normal. ¿Sí? No descubrirás su desnudez. Y de pronto para nosotros es algo aterrador, pero es lo típico en el mundo. El Señor por eso nos viene separando y apartando, para que no entremos a hacer esos actos que son repudiables para el Señor. La desnudez de la mujer de tu hermano. ¿Se acuerdan esa historia de Herodes? Por la cual cogió Herodes y le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Para el mundo esa relación estaba bien, para Dios no. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de la hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Yahweh lo digo. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y hoy en día eso se ha ido multiplicando y se va a multiplicar más. El apóstol Winston llegaba a decir en ciertos momentos, si el Señor no viene, carachas, esto se enreda para con todos, porque la situación es muy compleja y la maldad va llenando prácticamente toda la tierra y la presión, mejor dicho.
Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas te amancillarás, pues en todas estas cosas se ha corrompido o se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. ¿Cuáles son esas naciones? Las que llamamos ahorita en Deuteronomio capítulo 7. Son 7. ¿Se acuerdan? Y cuando estábamos en los ayunos, para Dios no hay casualidad, se tuvo en cuenta esos versículos. Es porque el Señor quiere empezar a traer limpieza en la congregación. ¿Sí? Y vamos a ver por qué quiere empezar a traer esa limpieza en la congregación. En la tierra, y la tierra por esa condición fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. Y no sea que la tierra los vomite. ¿A quiénes? A los que se dicen ser hijos de Dios, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen con ellas. Vayamos a Nehemías, al último capítulo y a los últimos versículos. Nehemías. Entonces empezamos al principio hablando de un mandamiento de Dios, que traducido al español es: no se unan en yugo desigual. El Señor ya venía hablando de eso desde hace mucho tiempo atrás en Deuteronomio 7. Y vamos a ver las consecuencias que trae movernos en ese yugo desigual. ¿Quién llegó? Bueno, el micrófono para que nos colaboren. Nehemías capítulo 13, ¿qué versículo? Más o menos por la mitad. ¿Cómo dice? 26, creo. 26, ¿cómo dice? En Reformas de Nehemías. Eso, sí, Creo que a vayamos partir del leyendo. versículo 26. Sí. Ya llegué. En el versículo 23. Bueno, ¿hasta cuál? Vamos a leerlo hasta el 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿El Señor les permitió eso? No. En Deuteronomio 7, ¿qué decía? Perfecto. Bien, bueno, vayamos al verso 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, O sea que ya estaban hablando otro idioma. porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Quiénes le hicieron pecar? Las mujeres extranjeras. ¿Hasta qué punto hicieron pecar a Salomón? ¿No era un tipo sabio y entendido? A tal punto de que en el mismo templo que el Señor, que él le había dedicado a su Dios, había metido imágenes totalmente diferentes.
dioses diferentes. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Amén. Entonces estamos viendo las consecuencias de meternos en un yugo desigual. Ahorita vayamos a Esdras, al capítulo 10. Vayamos al versículo 8. Esdras capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor: a todo aquel que no llegara en el plazo de 3 días, según lo determinaron los jefes y consejeros, se les expropiarían sus propiedades y se les expulsaría de la comunidad de los que volvieron del destierro. Por lo tanto, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén el día 20 del mes noveno, es decir, en el término de 3 días. Todos ellos se sentaron en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de aquel asunto y de la lluvia que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso de pie y les dijo: ustedes han pecado al casarse con mujeres extranjeras. Y no tanto con mujeres extranjeras, sino también con hombres extranjeros, aumentando así la culpa de Israel. Por tanto, he aquí ante el Señor y Dios de sus padres, reconozcan ustedes que son culpables. ¿Por qué son culpables? Porque transgredieron el mandato del Señor y cumplan la voluntad del Señor. ¿Cómo lo soluciona Esdras? Apártense de la gente pagana y de esas mujeres extranjeras. Y toda la gente respondió en alta voz: sí, haremos como tú nos ordenes, pero somos muchos y no deja de llover. Además no podemos quedarnos en la calle, ya que este asunto no es cosa de un día ni dos, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. ¿Cometieron qué? Un pecado. El Señor avaló esa relación. ¿Qué mandó a hacer? Separarlos. El Señor es malo. ¿Está dañando los matrimonios? ¿O qué opinan? ¿Lo está dañando o lo está restaurando? O sea que para el mundo y para muchos, en un principio yo manejaba este tema que gira en torno al pensamiento, a la idea pues que estaba planteando el ministro Plinio, y acá el otro ministro en torno a ese aspecto. Hay que alejarse y hay que apartarse. Y el Señor empieza a dar la dirección. Aquí les dijo: los dejan. Mujeres con sus niños y se apartan, porque de lo contrario mi pueblo se daña. Está dañado. El Señor en los ayunos mostraba: hay cosas que hay que restaurar. Hay hogares que tienen que cimentarse en la roca para que empiecen a caminar como yo quiero que caminen. Entonces tiene que haber limpieza. Tiene que haber una entrega total. Tiene que haber un concepto mío de lo que realmente es un matrimonio. Ustedes ya no son dos, dice el Señor. Ustedes son uno. Y como unidad me van a servir. Como en unidad se tienen que comportar en cualquier lugar. Donde está el uno, tiene que estar el otro. Y sé que eso es complicado. Y es muy complicado. Pero el Señor empieza a hacer su formación en cada uno de nosotros para empezarnos a cambiar la manera de pensar. Para que allá no pensemos cada cual de acuerdo a su manera, sino centrándonos en la roca que es Cristo. Y cuando empezamos a centrarnos en la roca, empieza a fluir mejor la relación. Entonces, si hay conflictos y si hay problemas, es porque están resolviendo las cosas a su manera y no están dejando de que el Espíritu Santo empiece a ministrar y tome control. Él sabe que son diferentes, ¿sí? Que tienen conceptos diferentes, que vienen de culturas diferentes, pero hay algo dentro del matrimonio de Dios, que los une,
¿Y qué es? ¿Sí? Entonces, ya el centro de la sociedad deja de ser la familia para convertirse en Cristo. Y Cristo empieza a ser el cimiento para que la sociedad empiece a cambiar. Y cuando el cimiento está bien puesto en un hogar, la sociedad va a empezar a cambiar. Y el Señor quiere empezar a operar de esa manera, siempre quiso actuar así. Las cosas están distorsionadas, están confusas, las cosas están al revés. Pero el Señor le ha placido en su misericordia empezar a operar de esta manera dentro de esta congregación para que se logre el cometido que el Señor quiere hacer con sus vidas y con la congregación. Porque estamos hablando de un ministerio internacional, ¿o no? Queremos en cierta medida ser instrumentos de Dios para que el Señor cambie esta ciudad. Pero el Señor, ¿cómo va a cambiar una ciudad con hogares destruidos? Con hogares que cuando están en la congregación, no, todo risas, y llegan a la casa y les cambia totalmente el ánimo. Ya no se quieren ver. Que hasta los gatos tienen que pagar las consecuencias, salen volando por ahí por las paredes. Entonces el Señor quiere traer esos cambios. Y el Señor le ha placido empezar a moverse acá, porque en torno a los ayunos se movía siempre con Deuteronomio 7 y empezaba pues a moverse ahí, pero cuando el Señor empieza a dar claridad, empieza a mostrar cómo es el camino. Amén. Entonces vayamos ahorita a 2 de Corintios, al capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vayamos al versículo 14. Vamos a leerlo hasta el 18. Dice la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Amén. ¿Y quién les puede mostrar verdaderamente quién le cree y quién no le cree a Dios? Porque la palabra del Señor dice, en los últimos tiempos muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea que esas personas tuvieron una verdadera relación con Dios. No. Amén. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿Tiene algo en común la justicia y la injusticia? ¿Tiene en común un hijo de Dios con un hijo del mundo? ¿Cierto que no? Entonces, si se meten ahí, es cosa de ustedes. Es su problema. Pero el Señor quiere cambiarles su vida, quiere restaurarlos. Ustedes deciden si obedecen o no obedecen a aquella familia que de pronto se han juntado entre parientes, si quieren caminar con el Señor o no quieren caminar con el Señor, porque eso delante del Señor es abominación. Duele, sí, duele un montón, porque haya afecto, porque hay niños de por medio, porque ya llevan mucho tiempo. Ese es el precio que hay que pagar. Amén. Cada quien tiene una situación diferente. El Señor, el Espíritu Santo conoce los corazones. Porque yo sé que aquí hay muchos que conocen de personas allegadas que actúan de esa manera. ¿Sí? Porque no es una cosa que se va a encontrar una en un millón. Es muy normal. Pero el Señor quiere traer esos cambios. Y más aún en los hogares que quieren hacer las cosas como el Señor quiere que se hagan. ¿Sí? Sigamos leyendo. ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. Es un problema.
no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Y cuando hablamos aquí del templo de Dios, ¿de quién estamos hablando? De cada uno de nosotros. O sea que si nos metemos con un incrédulo, con una persona que nada tiene que ver con Dios, ¿qué hay en él? Y si se juntan, ¿qué hay? Y contaminación. Entonces ya después se empiezan las situaciones complejas, pero mira que este hombre me resultó súper adúltero. Y iba a la iglesia. Y servía. ¿Qué pasó? Y se casó en la iglesia. Pero ¿será que esa relación el Señor la permitió? La permitió, sí, pero ¿será que el Señor la avaló? ¿Será que fue voluntad perfecta de Dios? ¿Dios se equivoca? ¿Quiénes se equivocan? Entonces el Señor quiere empezar a hacer eso, esa restauración. Y la restauración en ocasiones a una persona, y el Señor lo dice en su palabra, de pronto hoy no lo vamos a tratar, no le va a volver el esposo, ¿sí? Por la condición de esa persona. Es una realidad. O se lo devuelve y de pronto puede ser un problema para usted. Pero es ahí donde tenemos que empezar a movernos conforme el Señor, porque el Señor quiere restaurar. Y no por el hecho de que le quite a una persona, el marido no le restauró el hogar. Porque aparentemente pues una relación tiene que estar entre un hombre y una mujer. Pero el Señor restaura en muchas ocasiones de esa manera y es la mejor para el Señor. Solo que tenemos que aprender a movernos en el Señor. La palabra del Señor dice que hay, ¿cómo es que es? Lo que era Mardoqueo. Hay eunucos que se hacen eunucos por el reino de Dios, ¿sí? Que se pueden casar, que pueden tener relaciones sexuales, pero se guardan para el Señor. Y esa capacidad la da el Señor. ¿Sí? Hay eunucos que los forman los hombres, de acuerdo a las normas humanas. Pero hay otros eunucos que nacieron eunucos con un propósito definido de parte de Dios. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a tener esa relación con Dios. Porque ¿de qué nos sirve tener de pronto una persona al lado? ¿Sí? Y la vida de ahí en adelante va a ser mera tristeza y mera agonía y continuas peleas. ¿Será de bendición? Le estén pegando en el rostro y todas esas cosas, insultos continuos de palabras. ¿Será que el Señor ahí mora y será que eso no pasa en hogares cristianos? ¿Sí? De pasar en todos los hogares pasa, pero que ya se vuelva una costumbre. Y lo hablo porque sé que con muchos de nosotros pasa, porque mi hogar ha pasado, pero el Señor ha ido restaurando, ¿sí? Y Él ha constante en esta ciudad, en esta nación y en el mundo, pero el Señor quiere cambiar eso. Amén. Bueno, sigamos leyendo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo de Dios y lo ratifica aquí el Señor viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan de en medio de ellos y apártese, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes. Entonces tenemos que ir soltándonos para que realmente Él pueda obrar en nuestras vidas y ser ese verdadero Padre. Y para que nosotros podamos ser, ¿qué? Verdaderos hijos e hijas del Señor. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Amén. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor?
¿Qué dice la ministra Nora? A santificarse. Pero ¿cómo nos santificamos? Buenas noches. Pues santificarse es apartarse, es guardarse de las cosas que el Señor no le agradan, de lo que está en el mundo, de lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, y nosotros como hijos de Dios seguir esas ordenanzas y esos mandatos que el Señor nos ha dado. Eso es guardarse y eso es santificarse, no estar de acuerdo con lo que el mundo practica o con lo que el mundo avala. Perfecto, está bastante bien. Lo que quiere el Señor es eso, Él quiere tener un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y el Señor se ha propuesto hacer algo con la congregación. Está definido. Él quiere empezar a ver quién quiere caminar como Él quiere que camine. Él quiere empezar a probarlos a cada uno de nosotros en las diferentes dificultades que tenemos para que Él se empiece a glorificar, ¿sí? Porque de cada situación, de cada problema que tenemos, ahí está el Señor. Ahí está el Señor ministrando, porque Él quiere hacer algo ahí, porque ahí hay un asunto que Él tiene que resolver. Amén. Entonces, nos colocamos de pie, vamos a colocarnos a orar. Y lo importante es de que tengamos en cuenta ese aspecto, porque ese fue el principio por el cual todos los matrimonios que no han funcionado bien, ¿sí? Se han venido cada día más destruyendo y dañando, y por eso hay tanto divorcio, porque no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere. Amén. Bueno, entonces vamos a colocarnos a interceder un ratico, porque sé que el Señor quiere hacer algo especial en cada uno de nosotros. Quiere buscar la manera, porque Él busca la manera, ¿sí? En medio de tanta dureza de corazón en nosotros, Él trata de que nosotros empecemos a caminar como Él quiere que caminemos. Amén. Bueno, mi Padre eterno, estamos hoy aquí delante de tu presencia, Santo de Israel, solo con un propósito fundamental, bendito Dios. Así cuando tú, bendito Dios, te movías, bendito Dios, en el monte Sinaí, donde estaba tu pueblo, mi maravilloso Señor, Moisés fue a hablar contigo, mi maravilloso Señor, y después vino al pueblo a preguntarle que si querían obedecer al Padre, que si querían hacer tu voluntad preciosa, si querían apartarse y santificarse, bendito Dios, exclusivamente, Hashem de los ejércitos, para ti, mi maravilloso Señor. Y aquí estamos hoy, bendito Dios, acordándonos, Santo de Israel, de ese gran acontecimiento que pasó en tiempos antiguos, mi maravilloso Señor. Pero hoy, bendito Dios, lo queremos traer, bendito Dios, a colación. Nos queremos acordar de ello, bendito Dios. Y queremos presentarnos delante de ti de nuevo, mi maravilloso Señor, declarando, bendito Dios, de que tu palabra la vamos a cumplir, declarando de que vamos en lo posible, bendito Dios, caminar como tú quieres. Solo clamamos a ti, bendito Dios, para que tú derrames de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que tu obra perfecta en cada uno de nosotros se haga una realidad, maravilloso Señor. Porque sé que tú nos quieres llevar, bendito Dios, y hacernos ciudadanos de tu reino, Santo de Israel. Hacernos ciudadanos de esa ciudad, bendito Dios, que Abraham pudo contemplar desde lejos, mi maravilloso Señor. Esa ciudad celestial, bendito Dios, la cual, bendito Dios, él en vida no heredó, precioso Señor, pero guardó confianza y creyó en ti, mi maravilloso Señor, y por haber creído en tu palabra, bendito Dios, le fue contado, bendito Dios, por justicia, y fue llamado un hombre justo, bendito Dios, delante de ti, porque creyó en ti, con una fe, bendito Dios, y con una confianza obediente en ti, Hashem de los ejércitos. Aquí estamos, Yahweh, para que tu obra maravillosa en nuestras vidas se haga una realidad. Aquí estamos, Santo de Israel, deseando, bendito Dios, cumplir tus mandatos, cumplir tus ordenanzas, deseando, Santo de Israel, ser apartados exclusivamente para ti, mi maravilloso Señor, porque a través de nosotros, Santo de Israel, tu gloria se va a manifestar y tu gloria se va a reflejar, bendito Dios, en esta ciudad, Hashem de los ejércitos. Eres tú, bendito Dios, quien dirige, bendito Dios, los pasos de esta congregación, maravilloso Señor. No ha sido formada por casualidad, Señor.
no es producto, bendito Dios, de un invento humano, Santo de Israel, ni de un esfuerzo humano, Hashem de los ejércitos. Ha sido, bendito Dios, porque a ti te ha placido, Yahweh. Ha sido porque tú has querido levantar una raza diferente. Ha sido porque a ti te place, Señor. Porque tú, bendito Dios, nos has atraído con cuerdas de amor a este lugar, Señor. Y tú quieres lo mejor para nosotros, Santo de Israel. Clamo a ti de una forma especial, maravilloso Señor, para que a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, maravilloso Señor, tú traigas restauración en los hogares, Yahweh. Tú traigas, bendito Dios, un cambio radical en cada una de sus vidas, precioso Señor. Aquí está tu pueblo, Yahweh, que se presenta delante de ti con errores, Señor, con faltas, con fallas, mi maravilloso Señor. En muchas ocasiones incapacitados, Señor, porque nuestros pensamientos no nos permiten, bendito Dios, dejar que tú obres en cada uno de nosotros. Seas tú rompiendo todo concepto humano, todo raciocinio humano. Seas tú destruyendo de nuestras vidas toda fortaleza, Yahweh. Porque no queremos presentarnos delante de ti con sentimentalismo, Yahweh. Queremos que tú operes de una forma radical, Yahweh. Eso es lo que deseamos, mi maravilloso Señor. Que tú traigas un verdadero cambio a nuestras vidas. Que tu cambio, bendito Dios, se refleje, bendito Dios, en cada uno de nosotros y se manifieste en medio de nuestro hogar, en medio de nuestras familias, que podamos ser luz, bendito Dios, en medio de la oscuridad, Santo de Israel. Y esa luz no va, bendito Dios, a opacarse. Esa luz no se va a disipar. Se tienen que disipar las tinieblas, maravilloso Señor, porque en ti hemos creído, Yahweh. En ti hemos confiado, mi maravilloso Señor. Esta ciudad, bendito Dios, a ti te pertenece, Yahweh. Es tuya, maravilloso Señor. Declarando esta tierra, bendito Dios, bendita para ti, Yahweh, y que va a ser poblada y llena del conocimiento tuyo, Hashem de los ejércitos. Tú eres el Rey de Reyes y eres el Señor de señores. Esta es tu propiedad, Señor, y empieza a levantar a tus ministros, Yahweh, empieza a levantar a tus servidores, empieza a levantar a tus hijos, Señor, a proclamar, bendito Dios, las buenas nuevas de salvación y el establecimiento del reino de los cielos sobre esta ciudad, Yahweh, declarando, bendito Dios, que todo altar alto, bendito Dios, que haya sido colocado en puntos estratégicos de esta ciudad, en tu nombre precioso, mi Señor Jesús, van a ser derribados y van a ser destruidos en tu nombre precioso, Yahweh, porque no va a morar, bendito Dios, la idolatría en medio de esta ciudad. Tiene que disiparse, Señor, tiene que deshacerse en tu nombre precioso, Yahweh, porque tú eres el eterno, Señor, porque no hay Dios comparable a ti, Santo de Israel, declarando, Santo de Israel, de que todo lo que quiera impedir que este ministerio avance conforme a la estatura por la cual tú la has levantado, Señor, en la cual tú la quieres poner, Señor, en tu nombre precioso, Señor, lo declaramos desbaratado y lo declaramos destruido, así como tú lo mostrabas, bendito Dios, y me lo revelabas en tu palabra, Señor, cuando, bendito Dios, Balac, bendito Dios, quiso comprar, bendito Dios, a Balaán para que maldijera a tu pueblo, precioso Señor, y él terminó diciéndole a Balac, bendito Dios, que no había sortílego, Señor, que no había hechizo, Señor, que no había fuerza de brujo ni de hechicero, bendito Dios, que pudiese contra tu pueblo, ni mucho menos tener que maldecirlo, mi maravilloso Señor. Tú eres el eterno, Señor. Levanta un pueblo diferente, Yahweh. Empieza a levantar esta ciudad, bendito Dios, fundamentándola en ti, Yahweh, en ti, Cristo Jesús, que eres tú nuestra roca, eres esa roca de nuestra salvación, en la cual, bendito Dios, se ha cimentado, bendito Dios, nuestros hogares y nuestras familias, en la cual nosotros, bendito Dios, acudimos constantemente, bendito Dios, para que de ella brote, bendito Dios, ese río de agua viva, bendito Dios, la cual nos abastece, la cual nos vitaliza, la cual nos da vida, Señor, la cual nos prospera, la cual nos levanta, bendito Dios, si estamos caídos, maravilloso Señor, te lo pedimos de todo corazón, Yahweh. Así, bendito Dios, como en el monte Sinaí nos presentamos delante de ti, declarando de que todo lo que tú digas, Señor, obedeceremos, Señor. Lo haremos en pos de tu nombre, Santo de Israel. Lo haremos porque te amamos, Yahweh. Lo hacemos porque tú nos has sacado de la muerte, bendito Dios, a la vida, Señor. Nos has sacado de la esclavitud a la libertad,
Yahweh. Eres tú, Cristo Jesús, nuestro libertador, precioso Señor. Haz tu obra maravillosa. Yo te lo pido de todo corazón. Te lo suplicamos, Yahweh. Ministra de una forma especial. Tú tienes el poder y la capacidad de restaurar hogares, de restaurar vidas, de restaurar hijos, precioso Señor, que como consecuencia de los actos improcedentes de sus padres, Santo de Israel, han llegado a rebelarse contra ti, mi maravilloso Señor. Han llegado a dudar de tu poder, de tu grandeza y de tu majestuosidad. Y han tomado, bendito Dios, a sus padres como hipócritas y como mentirosos, Yahweh. Tú eres maravilloso, Hashem de los ejércitos. No hay Dios capaz de hacer las obras maravillosas que solo tú puedes llegar a hacer, mi maravilloso Señor. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. Hazlo por amor a tu nombre, Señor. Esta congregación no va a ser conmovida, Señor. Esta congregación se va a sostener y va a avanzar, Señor. Y va a conquistar, precioso Señor. Porque tú estás levantando de este lugar verdaderos hijos tuyos, Señor. Verdaderos adoradores, verdaderos hombres y mujeres que te sirven y que lo hacen de corazón, Yahweh. No por condición de dinero, no por condición, bendito Dios, de liberación, sino por amor. Por amor, bendito Dios, por amor lo hacemos, Señor. Por amor estoy aquí y sé que por amor muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos buscando tu presencia, clamando para que esa antorcha de fuego descienda sobre este lugar, para que sea tu dirección constante, para que seas tú colocando las estrategias, Señor, para que seas tú acomodando todo en su lugar, precioso Señor. Eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Con tu palabra, bendito Dios, tú declaraste, Señor, y las cosas fueron hechas, precioso Señor. Haznos entender y comprender que tenemos un Dios poderoso. Tenemos al Rey de Reyes y tenemos al Señor de Señores. Tenemos al Creador del universo, quien declara su palabra y es. Bendito Dios, danos identidad. Danos esa capacidad de reconocer nuestra condición, de reconocer nuestra ciudadanía, Señor. Que somos, bendito Dios, nacidos de nuevo, Señor, no de la tierra, Señor, nacidos de lo alto, Señor, porque hemos sido, bendito Dios, formados en el Espíritu, Señor, en el Espíritu que vivifica. Bendito Dios, tú eres maravilloso, Yahweh, tú eres el eterno, precioso Señor. Clamo a ti, bendito Dios, para que las palabras que salieron de este lugar, bendito Dios, no vuelvan vacías para ti, precioso Señor, sino que cumplan con su cometido, sino que cumplan con su propósito, maravilloso Señor. Que de este lugar se levantarán hombres, bendito Dios, y mujeres, bendito Dios, como Moisés, Señor. Hombres y mujeres como David, Señor, que tenían un ferviente amor por lo tuyo, como Josué, Señor, que permanecía día y noche, bendito Dios, en la tienda, en el tabernáculo, bendito Dios, esperando, bendito Dios, tu palabra, Señor, así como Samuel, precioso Señor, el cual tú fuiste formando de a poco, precioso Señor, y lo colocaste como juez, bendito Dios, de Israel. Obra de una forma especial, Yahweh. Te lo pido de todo corazón, no permitas, bendito Dios, que terminemos, bendito Dios, levantando oración al aire, porque nosotros no levantamos oración al aire, nosotros levantamos una oración verdadera y con convicción y real, que tú ministrarás y obrarás en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma especial, precioso Señor. Oro a ti para que traigas sanidad sobre tu pueblo, para que nos sanes espiritualmente, Yahweh, para que eches fuera la idolatría de nuestras vidas, para que a través de tu liberación, para que a través de tu sanidad, Señor, se empiece a reflejar en nuestro cuerpo, Señor, y toda enfermedad, bendito Dios, que haya en nuestras vidas, en tu nombre precioso, Cristo Jesús, tenga, bendito Dios, que desaparecer y tenga que ser deshecha, Santo de Israel, declarando que toda célula, declarando que todo tejido, Señor, declarando que los diferentes órganos de nuestro cuerpo, declarando que los diferentes sistemas que componen nuestro organismo, bendito Dios, empiezan a moverse, Señor, conforme a tu voluntad, empiezan a ser, bendito Dios, sanados, empiezan a ser curados en tu nombre maravilloso, Yahweh, porque tú lo has declarado en tu palabra maravillosa, Señor. Por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Tú cargaste con nuestras enfermedades en el madero, Señor. Tú cargaste con toda maldición, Yahweh. Empieza a destruirlas y a derribarlas, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú obres conforme a tus misericordias, para que tú ministres conforme a tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque
A pesar de todo, Señor, tú has sido bueno y nos has sostenido. Nos has dado vida, nos has dado salud, Señor, y estás hoy aquí hablándonos, precioso Señor, para aprender a caminar como tú quieres, precioso Señor. No nos resta más, bendito Dios, que darte gracias, porque has atendido, bendito Dios, nuestra oración. Has atendido, Yahweh, nuestra petición. Y sé que, bendito Dios, nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas van a ser de bendición, Señor, porque en ti hemos creído, Yahweh. Porque seremos, bendito Dios, exhibidos, bendito Dios, delante del mundo, Yahweh, y verán tu gloria, Señor, reflejada en cada uno de nosotros. Verán tu grandeza, verán tu majestuosidad, verán cómo tú nos has levantado del polvo, Yahweh, cómo tú nos has puesto, bendito Dios, en lugares, bendito Dios, especiales, porque, bendito Dios, tú has visto, bendito Dios, nuestra persistencia, tú has visto, bendito Dios, nuestra paciencia, tú has visto nuestra confianza puesta en ti, precioso Señor. Tú eres el eterno, Señor. Eres tú mi roca y eres tú, bendito Dios, nuestra fortaleza. Ven a nuestro auxilio, Señor. Levanta este escuadrón, Señor. Levanta un escuadrón, Señor, que se mueva conforme a tu voluntad. Un pueblo, bendito Dios, que traiga tu gloria y la manifieste al mundo, Señor. Te damos adoración a ti, mi maravilloso Señor. Clamamos a ti de todo corazón, Señor, para que ahora, bendito Dios, que salimos de este lugar, Señor, tú nos guardes y nos protejas. Bendito Dios, de todo mal y de todo peligro. Tú ministres de una forma especial, Yahweh. Tú ministres de una forma sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Que donde vayamos, bendito Dios, tu presencia nos acompañes, Yahweh. Y la oscuridad y la tiniebla, Señor, y todo adversario que se quiera levantar contra nuestras vidas, retroceda, Señor, en tu nombre precioso, mi Señor Jesús, porque eres tú nuestro escudo, Yahweh, porque eres tú quien nos sostiene, eres tú quien va delante de nosotros como poderoso gigante, eres tú quien allana nuestro camino, precioso Señor, eres tú, bendito Dios, quien derriba a nuestros adversarios, los cuales, bendito Dios, los declaramos en tu nombre precioso, Señor, caídos, Señor, y avergonzados, declarando, Santo de Israel, que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, Yahweh, pero a nosotros no nos tocarán, Yahweh, porque eres tú quien va delante de nosotros, Señor. Entrego a tu pueblo en tus manos, Señor, para que tu bendición esté con ellos, Señor, para que tú les des sabiduría, entendimiento, para que tú les des la capacidad, Señor, de poder comprender todo tipo de libros, Señor, dándole la capacidad, Señor, de discernir, bendito Dios, y de comprender el concepto, bendito Dios, y los pensamientos de los hombres, bendito Dios, los cuales se encuentran reflejados, bendito Dios, en los libros, Yahweh. Les darás una capacidad sobrenatural, bendito Dios, los harás 10 veces mejores, bendito Dios, que las personas que están siendo formadas en el mundo, precioso Señor. Tú eres el eterno, Señor. No hay Dios que se pueda igualar a ti, Señor. Suple la necesidad de tu pueblo. Hoy clamamos a ti, a la roca, para que tú suplas, bendito Dios, nuestra necesidad, para que tú nos des agua, Señor, porque queremos beber agua, bendito Dios, que sale de la roca que es tu palabra, Señor, y queremos, bendito Dios, que de nuestro interior brote ese río de agua viva, Señor, que representa tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, que representa, bendito Dios, una comunión, bendito Dios, perfecta con el Padre, contigo, mi maravilloso Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, porque a pesar, bendito Dios, de lo que se movía en el mundo, nos permitiste estar hoy aquí cumpliendo este momento contigo, un momento especial, Señor. Clamo a ti para que tu bendición esté, bendito Dios, con los que te buscan, Yahweh, para los que creen en tu palabra, Señor, para los que te ponen a ti de primero, mi maravilloso Señor, y no ponen las cosas del mundo, bendito Dios, en tu lugar, mi maravilloso Señor. Te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Yahweh, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, te damos gracias por tus misericordias, mi amado Señor, en tu presencia, mi Dios de Abraham, mi Dios de Isaac, mi Dios de Israel, quedamos, amén. Bueno, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire, amén.